Hola, bienvenidos a una nueva historia. Voy a contarles la historia de una serie que junto con Bonanza marcaron una época por lo populares que llegaron a ser. El Gran Chaparral es una serie de televisión de género western que se emitió entre 1967 y 1971 en los Estados Unidos. Fue creada por David Dortorp, quien también fue el creador de la exitosa serie Bonanza. La serie se desarrolla en el siglo XIX y sigue las aventuras y desafíos de la familia Cannon, propietaria de un rancho en el territorio de Arizona durante la época del Viejo Oeste. La trama principal de El Gran Chaparral se centra en la relación entre John Cannon, interpretado por Leif Erikson, y su cuñado Buck Cannon, interpretado por Cameron Mitchell. Juntos luchan por mantener el rancho familiar, enfrentándose a diversos problemas como los conflictos con los nativos americanos, los vaqueros rivales, los forajidos y otros peligros típicos de la frontera. La serie también destaca por su enfoque en las relaciones interculturales entre los colonos estadounidenses y los nativos americanos, mostrando un intento de representar las dos perspectivas de manera equilibrada, aunque con los estándares de la época. El Gran Chaparral fue muy popular durante su tiempo en antena y ha mantenido una base de fans leales a lo largo de los años. Aunque su producción cesó hace décadas, sigue siendo recordada como una de las series emblemáticas del género western en la televisión estadounidense. Espero que estés disfrutando de la historia hasta ahora. Si estás encontrando esta información interesante y te gustaría estar al tanto de más contenido fascinante, ¿por qué no te suscribes? De esta manera, nunca te perderás ninguna de nuestras historias o actualizaciones. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de entusiastas del conocimiento. Datos de las temporadas. El Gran Chaparral consta de un total de 4 temporadas, que se emitieron originalmente entre 1967 y 1971. Cada temporada presenta una serie de episodios que desarrollan las tramas y los personajes a lo largo del tiempo. Aquí tienes un resumen de cada temporada. Primera temporada, 1967 a 1968. La serie comienza presentando a la familia Cannon y estableciendo el escenario del rancho, el Gran Chaparral, en el territorio de Arizona. Los personajes principales se introducen y se exploran los primeros conflictos con los nativos americanos y otros colonos. Segunda temporada, 1968 a 1969. La segunda temporada profundiza en las relaciones entre los personajes principales y continúa explorando los desafíos que enfrentan en la frontera. Se presentan nuevos personajes y se desarrollan tramas adicionales. Tercera temporada, 1969 a 1970. En esta temporada, la serie sigue expandiendo sus historias y personajes, mientras que los conflictos en la frontera se vuelven más intensos. Se exploran temas como la lealtad, la traición y el honor. Cuarta temporada, 1970 a 1971. La última temporada de El Gran Chaparral concluye las historias de los personajes principales y ofrece un cierre a las tramas principales. Se enfrentan a desafíos finales mientras luchan por proteger su hogar y su forma de vida en la frontera. A lo largo de las 4 temporadas, El Gran Chaparral cautivó a los espectadores con sus emocionantes aventuras, personajes memorables y su representación del viejo oeste americano. Aunque la serie llegó a su fin en 1971, su legado perdura entre los fanáticos del género western. Elenco de la serie. El Gran Chaparral contó con un elenco variado de actores que dieron vida a los personajes principales y secundarios de la serie. Aquí están algunos de los actores más destacados y los personajes que interpretaron. Leif Erikson como John Cannon, el patriarca de la familia Cannon y propietario del rancho, El Gran Chaparral. Cameron Mitchell como Buck Cannon, el cuñado de John Cannon y uno de los personajes principales de la serie, que a menudo está involucrado en los problemas del rancho. Linda Crystal como Victoria Cannon, la esposa de John Cannon y una figura materna para los miembros de la familia. Henry Deroux como Manolito Montoya, el sobrino de Victoria Cannon, conocido por su encanto y su habilidad para meterse en problemas. Mark Slade como Billy Blue Cannon, el hijo adoptivo de John y Victoria Cannon, que lucha por encontrar su lugar en la familia y en el rancho. Roberto Contreras como Pedro, el fiel amigo y ayudante de la familia Cannon,
conocido por su lealtad y habilidades como vaquero. Ted Markland como Reno, otro vaquero del rancho, conocido por su fuerza y valentía en el campo de batalla. Estos son solo algunos de los actores principales que contribuyeron al éxito de El Gran Chaparral. A lo largo de las 4 temporadas, también hubo una variedad de actores invitados y recurrentes que añadieron profundidad y emoción a la serie. ¿Dónde se filmó la serie? El Gran Chaparral fue filmado principalmente en el rancho Old Tucson Studios, en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Este estudio es conocido por haber sido el escenario de numerosas producciones cinematográficas y televisivas del género western. Su ubicación desértica y sus paisajes áridos proporcionaron el telón de fondo perfecto para recrear el ambiente del viejo oeste americano. Además de Old Tucson Studios, algunas escenas también fueron filmadas en otros lugares de Arizona, así como en California. Estos lugares se seleccionaron por su paisaje natural y su capacidad para transportar a los espectadores a la época del salvaje oeste. Curiosidades en la serie. Inspiración del nombre: el título, El Gran Chaparral, proviene de la palabra española, chaparral, que se refiere a una vegetación densa y arbustiva típica de las regiones áridas del suroeste de Estados Unidos y norte de México. Primer papel de Henry Darrow. Antes de interpretar a Manolito Montoya en El Gran Chaparral, Henry Darrow fue conocido por ser el primer actor latino en interpretar a Zorro en la serie de televisión Zorro, de Disney en 1957. Escenas de acción real. A diferencia de muchas otras series de televisión de la época, El Gran Chaparral se destacó por usar escenas de acción reales en lugar de efectos especiales. Los actores realizaban muchas de sus propias acrobacias, lo que añadía autenticidad a las escenas de acción. Impacto cultural. La serie fue pionera en su representación de las relaciones interculturales entre los colonos estadounidenses y los nativos americanos en el Viejo Oeste. Aunque su enfoque ha sido criticado por algunos como simplista o estereotipado, sigue siendo un ejemplo notable de cómo la televisión abordó temas de diversidad cultural en su época. Legado duradero. A pesar de que El Gran Chaparral terminó en 1971, su legado ha perdurado a lo largo de los años. La serie ha sido lanzada en DVD y ha sido transmitida en canales de televisión por cable dedicados a la programación clásica. Además, sigue siendo apreciada por los amantes del género western y ha inspirado a otras producciones televisivas y cinematográficas. Estas curiosidades destacan algunos aspectos interesantes detrás de la realización y el impacto de El Gran Chaparral en la cultura popular. ¿Por qué dejaron de emitir la serie? La serie, El Gran Chaparral, llegó a su fin después de 4 temporadas debido a una combinación de factores. Aunque no hay una razón específica única, varias circunstancias pueden haber contribuido a la decisión de dejar de emitir la serie. Decisión de los productores o la red. A menudo, las series de televisión son canceladas debido a decisiones tomadas por los productores o ejecutivos de la cadena televisiva. Puede ser que consideraran que la serie había llegado a su fin en términos de historia o audiencia, o que querían hacer espacio para nuevas producciones. Bajos índices de audiencia. A pesar de su popularidad inicial, es posible que los índices de audiencia de El Gran Chaparral hayan disminuido con el tiempo. Si los números de espectadores no eran lo suficientemente altos como para justificar los costos de producción, la serie podría haber sido cancelada. Cambio en los intereses del público. En la década de 1970, los gustos y preferencias del público televisivo podrían haber cambiado, lo que llevó a una disminución en la demanda de programas del género western. Costos de producción. Las series de televisión, especialmente las que involucran escenas de acción y exteriores como El Gran Chaparral, pueden ser costosas de producir. Si los costos de producción aumentaron o si los ingresos publicitarios no fueron suficientes para cubrirlos, la serie podría haber sido cancelada por razones financieras. En resumen, la cancelación de El Gran Chaparral fue probablemente el resultado de una combinación de factores, incluyendo decisiones comerciales, cambios en la audiencia y consideraciones financieras. Aunque la serie terminó en 1971, su legado ha perdurado y continúa siendo recordada y apreciada por los fanáticos del género western. ¿Qué fue de los protagonistas? Después de El Gran Chaparral,
muchos de los actores principales continuaron trabajando en la industria del entretenimiento, participando en una variedad de proyectos en cine, televisión y teatro. Aquí tienes una breve actualización sobre algunos de los actores principales. Leif Erikson, John Cannon continuó actuando en varias series de televisión y películas después de El Gran Chaparral. Erikson falleció en 1986 a la edad de 74 años. Cameron Michey, Buchanan continuó trabajando en cine y televisión durante varias décadas después de El Gran Chaparral. Michey falleció en 1994 a la edad de 75 años. Linda Cristal, Victoria Cannon después de El Gran Chaparral, Cristal continuó actuando en películas y series de televisión, aunque disminuyó su actividad en la actuación en la década de 1980. Se retiró de la actuación en la década de 1990. Fallecimiento, 27 de junio de 2020, edad 89 años. Henry Darrow, Manolito Montoya continuó actuando en televisión y cine, apareciendo en una variedad de series populares. También se destacó en el doblaje de voces para programas de animación. Darrow falleció en 2021 a la edad de 87 años. Mark Slade, Billy Buchanan continuó actuando en televisión y cine después de El Gran Chaparral. También incursionó en la música y la escritura. Slade sigue activo en la industria del entretenimiento. Roberto Contreras, Pedro después de El Gran Chaparral, Contreras continuó actuando en películas y televisión en papeles secundarios. Falleció en 2000 a la edad de 71 años. Ted Markland, Reno siguió actuando en televisión y cine después de El Gran Chaparral. Continuó apareciendo en una variedad de proyectos a lo largo de los años. Falleció el 18 de diciembre de 2011 a los 78 años. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de El Gran Chaparral. Espero que hayas disfrutado de conocer más sobre esta icónica serie del Viejo Oeste. ¿Quieres más contenido como este? No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las últimas actualizaciones sobre tus programas favoritos y explorar más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.